Bien, como les dije, vamos a conversar ahora con Luis Pázara, que es peruano, vive hace varios años fuera, ahora en España, y ha tenido la gentileza de venir justamente para conversar de muchas cosas, entre ellos este libro que acaba de publicar hace un par de meses, no, la verdad. Lucho, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Cuándo has llegado? El sábado. Y te quedan 2 semanas. Así es. Después quiero conversarte sobre el Perú, pero antes quería ir al libro. ¿Por qué hacer un libro sobre el cardenal Cipriani? Eso fue lo que preguntó Federico Prieto Celli en un canal de la competencia. ¿Por qué? Bueno, es interesante, porque Prieto Celli dijo, esto es historia eclesiástica, ¿por qué ocuparse de un tema eclesiástico? Claro. En realidad, si Cipriani fuera un tema eclesiástico, se ocuparían los historiadores de la religión, pero es que Cipriani es un tema político, ¿no? ¿Más político que los antecesores? Es decir, ¿Landázuri no hacía política y otros no hacían política o es otro tipo de política? Yo creo que hay dos diferencias. La primera es que los antecesores eran bastante más discretos. Es decir, es verdad que Landázuri dijo cosas durante la época de Velasco a favor o más a la izquierda de Velasco, claro, incluso. Y es verdad que Vargas Alzamora tuvo este episodio lamentable... Con Vargas Llosa y que le sacaron la procesión. El señor Los Milagros en febrero. Exactamente, ¿no? Pero lo de... Es decir, las grandes figuras, las cabezas de la Iglesia Católica han tenido en algún momento la tentación de hacer un gesto político, ¿no? Momentos que les pareció importante. Pero lo de Cipriani es muy distinto. ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente? Cipriani está en la cancha política todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo él es un actor político vestido de cura, vestido de obispo, vestido de cardenal. Pero es un actor político en el sentido de que tiene políticas decididas como si fuera un partido, como si fuera un líder político, políticas públicas decididas en muchos terrenos y las está vendiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Y eso es malo por las ideas de Cipriani o porque los cardenales no deben hacer política? No, las ideas de Cipriani son muy conservadoras, ya lo sabemos, pero son legítimas como cualquier otra idea. El asunto es, para relacionarlo con un tema visto en el programa de hoy, travestirse de cura o de cardenal para vender ideas políticas. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, venderte desde el púlpito o desde la autoridad eclesiástica una idea que es puramente una política pública tan discutible como cualquier otra. Ahora, Cipriani ha postulado a presidente de la Conferencia Episcopal como 3 veces y siempre ha perdido. Siempre ha perdido. ¿Qué dice eso de la Iglesia Católica peruana? Probablemente no dice mucho bien. Es decir, yo creo que ha perdido más por el estilo que por el fondo. Cipriani tiene un estilo que no es el estilo de los obispos peruanos. Los obispos peruanos son bastante más tímidos, bastante más discretos, se la juegan pocas veces. Cipriani se lanza como un jugador de básquet, ¿no? que lo fue durante algunos años, al ataque. Entonces tiene este estilo confrontacional de agredir, de golpear, de plantear temas escandalosamente para conmover la opinión pública. Eso no le gusta mucho a los obispos peruanos, creo yo. Y ese libro que escribiste con Indacolchea, con Carlos Indacolchea, también indaga en la trayectoria de Cipriani. ¿Siempre fue así Cipriani? ¿O hay un momento en que Ayacucho lo cambia? ¿O ya era así? No te puedo contestar con absoluta seguridad porque no hemos podido investigar. Tú sabes que el Opus Dei guarda la política del silencio. Y entonces conseguir fuentes para investigar la vida de Cipriani o de cualquier otro líder del Opus Dei es muy difícil, salvo que consigas un disidente. Claro. Este es el punto, ¿no? Cuando se consigue un disidente, en el caso, por ejemplo, de Chile o de Argentina, se ha conseguido y se han escrito libros estupendos porque alguien contó la historia de adentro. En el caso peruano, por lo menos hasta ahora, no tenemos un disidente que sea una fuente importante. De modo que no te puedo contestar con seguridad, pero es claro que desde que obtiene el primer cargo importante, que es en la arquidiócesis de Ayacucho como obispo auxiliar, él tiene una línea clarísima. Primero, curiosamente, a favor de Fredemo. Él hace campaña por Vargas Llosa. Claro. Y luego se alía con Fujimori. Bueno, es un cardenal pragmático. En política que es pragmático. Es muy pragmático. Claro, por eso digo, es un actor político. ¿Y cómo evaluar un cardenal? A veces tú no estás evaluándolo al cardenal desde unos criterios de evaluación que no son los del Vaticano, digamos, tienes otros criterios, pero él sirve pues a una jerarquía del Vaticano y por tanto, ¿cumple un papel adecuado para el Vaticano o no?
Depende de quién controla el Vaticano, ¿no? Bueno, contra el anterior Papa sí, con el actual Claro. ya desentona o Hay no. problemas. Yo creo que desentona un poco. Dicen que está conquistando a Francisco, que se le ha acercado de muchas maneras, pero yo creo que desentona. Y esto en líneas de la Iglesia es muy distinto, porque Francisco es jesuita y entre los jesuitas y el Opus Dei hay un odio histórico. ¿Cipriani le hace bien o mal a la Iglesia Católica peruana? Yo creo que mal, ¿no? Porque, no sé, depende un poco del punto de vista, pero mi punto de vista es que digamos, lo esencial de la Iglesia Católica no es un mensaje político, no es un mensaje impositivo, no es un mensaje autoritario, ¿no? Del Evangelio de Jesús viene aquello de dar al César lo que es del César. Y precisamente el terreno de Cipriani es el del César, no el de Dios. Entonces, como te decía hace un momento, yo creo que el problema con Cipriani no está en las ideas que él propugna, está en el lugar desde el cual las propugna. Él tiene derecho a plantear como ciudadano, como todos nosotros, tiene derecho a tener posiciones políticas, sí. Por ejemplo, sobre la unión civil, que ustedes han discutido esta noche. Lo que no tiene derecho es a decirnos como cardenal, como autoridad religiosa, que en el Perú tenemos que imponer este criterio y no el otro. Y este es el problema. Mira, es como los imames islamistas. Es la misma lógica, por la cual lo que ellos piensan tiene que ser impuesto como ley. Y eso es lo que sistemáticamente hace Cipriani y el Opus Dei, ¿no? Bueno, si usted quiere saber más de Cipriani, lea ese libro, que la verdad que está estupendo, está chiquito y se lee, pero rapidísimo. Yo quisiera agregar una cosa por más favor. sobre Cipriani, si me permites. Porque evidentemente como actor político que es, tiene una habilidad extraordinaria para manejar ciertos temas. Como sabemos, uno de los temas que no está tocado, sino en una nota marginal en el libro, es el tema del intento de Cipriani de tomar la católica, ¿no? Exactamente. Y esto lo ha venido intentando a través de dos vías principalmente. Una fue el Poder Judicial, ¿no? Empezó un pleito judicial por el cual intentaba rescatar, a propósito del testamento de Ribagüero, es una historia muy compleja, intentaba situar a la católica en una condición subordinada a su política. No lo logró, por razones que tampoco me interesa analizar ahora, se empantanó el proceso judicial. Entonces intentó una segunda vía, que fue la vía del Vaticano. Y esto funcionó amenazantemente para la católica, para la autonomía de la católica, hasta que renunció Benedicto y llegó Francisco. Y entonces se frustró el camino del Vaticano. Entonces ahora está intentando una tercera vía. ¿Qué es? Que es lograr que la comunidad universitaria elija un rector propicio a Cipriani. Que es el candidato Ismodes. Así es, Ismodes es en este momento el hombre de Cipriani. Y esto se puede decidir este mes para decirte que Cipriani como actor político es un actor vivo que ahora, por ejemplo, está maniobrando para ganar las elecciones de la Católica y tener un rector adicto. Y por esta vía lograr el control de la universidad. Y Lucho, cuando el cardenal Cipriani quiere tomar la Católica, ¿lo hace como cardenal o como político? Yo creo que como político, es decir, ahí él ¿Por qué? Porque es el foco infeccioso caviar que hay que controlar para controlarlo. Él tiene un modelo de universidad que es la Universidad de Piura, digamos, ya el Opus lo hizo en Piura, y ahora quiere una universidad controlada desde ese punto de vista, sujeta a sus intereses en el caso de la Católica, ¿no? ¿Y crees que lo va a conseguir? Yo creo que no. Pero a lo mejor en eso soy optimista, que yo frecuentemente no lo soy, pero en eso a lo mejor soy optimista. ¿Y cómo ves el Perú? Cada vez mejor, Augusto. Cada vez mejor, mira, increíble. Entonces no conoce mucho, pero es realmente una primicia que Luis Pázara diga, siempre te han criticado de pesimista, que digas cada vez mejor. ¿Cada vez mejor? No, ¿en qué? No, el Perú le está yendo bien económicamente, pero eso, digamos que es la conjunción de una serie de factores que en parte dependen de lo que se hace acá y en parte depende de otras cosas como China, el mercado mundial. Ya, pero no hacemos cosas acá para aprovechar mejor lo que pasa en China. No hacemos muchas, y puede ser mi punto de vista, pero sin duda es mi punto de vista, pero las cosas, los viejos males permanecen, ¿no? Esa es la sensación que tengo acá. ¿Cuáles son? ¿Corrupción? Yo diría que corrupción sí es un viejo mal, pero es un viejo mal que no ha permanecido, sino que ha eclosionado, porque ahora la corrupción está en todas partes, ¿no? Así es. La corrupción es sistema. Yo creo que esa es la diferencia con la vieja corrupción peruana, en la que tú tenías que pagarle al policía o tenías que pagarle
a alguien en el juzgado para que te moviera el expediente. Ahora no, ahora es una cosa mucho más organizada, sistematizada. Hoy día la corrupción del sistema, yo creo que eso es básicamente de Fujimori para acá, aunque sea un poquito de Alan García y el dólar MUC para acá, ¿no? Pero no es toda la historia del Perú así. Yo creo que es una cosa que como sistema... ¿Qué es lo otro que ves como esos grandes males que persisten? La discriminación, ¿Pero no se ha mejorado? No, yo creo que no. Yo creo que las distancias sociales siguen siendo no solo económicas, sino sociales. Es decir, la distancia entre quien está arriba y quien está abajo es feroz en el Perú. Es feroz. Y quien vive acá y quien no ha vivido en otro país probablemente no lo siente de esa manera. Pero es muy grande, es muy... Y ahí tú sientes que no avanzas. O sea, todos los días tienes pequeños indicadores de que a lo mejor se le paga mejor a la mujer que trabaja en tu casa, pero se le sigue tratando mal, se le sigue tratando como un inferior, ¿no? Por poner ese ejemplo. Pero son muchos. Y luego, digamos, este es un tema de sensibilidad social. Hay gente a la cual esto no le interesa, no le importa. Pero luego hay problemas más serios, ¿no? La educación. Así es. La justicia, la salud. Si no la compras, no la tienes. Entonces, tú dices, ¿el Perú está mejor? Sí, está mejor. Y la seguridad, salud, y hoy día justicia, seguridad, los servicios públicos recontra básicos. Que si no tienes eso, ¿para qué tienes un país? ¿Para qué formas parte de una sociedad que no te puede dar eso como mínimo, ¿no? Para que entonces tú puedas desarrollarte a partir de tus propias capacidades. Eso es lo que no te da el Perú y no te lo da por mejor que estén los índices económicos que Castilla nos presenta periódicamente. ¿Y Ahumada cómo lo ves? ¿Se le ve? Bueno, de vez en cuando se le ve un poquito, pero claro, poco, pero es como si no estuviera, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Si el país estuviera mejor, yo creo que sería bueno, pero como el país no está mejor, de fondo, yo creo que no es bueno, ¿no? Y quería preguntarte, porque yo una vez, yo debo decir que de Lucho Paz he aprendido muchísimo de entender la política, lo que yo no entendió nada, pero leyéndolo a Lucho, y una de las cosas que más me sorprendió era cuando yo creí el año 89 que Vargas Llosa ganaba de todas maneras, me dijo, yo no creo, esto no va bien por ahí, ese candidato no va muy bien. ¿Quién crees cómo pueden venir la mano en la próxima elección en el Perú? ¿Es inevitable que tengamos Alan contra Keiko en la gran final de esta Champions League que tenemos acá? Yo creo que puede ser Alan contra PPK. PPK. Sí. Y esto es pura conversación con taxistas, ¿ah? Claro. No es encuestas. Yo creo que PPK tiene alguna posibilidad y Keiko no sé. Y un gringo que habla con pasaporte de Estados Unidos, todo eso, ¿le puede ir bien en el Perú, ese Perú que tú dices de discriminación y todo eso? Que los peruanos somos muy contradictorios, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí. Pero me temo que puede ser Alan. Con todo, ¿no? Con megacomisión, con indultos, con narcoindultos, con todo. Y también... ya lo reeligieron una vez cuando 75% del Perú había dicho que nunca más Alan, lo reeligieron una vez, de modo que... ¿Sabes qué pasa, Augusto? Las elecciones siempre son un problema de qué opciones tienes. Claro, no es la elección del mejor peruano, es lo que tienes en la vitrina. Ya pasó con Ollanta, la posibilidad... Ahora ustedes en la llanta de prensa ironizaban un poco sobre las cosas de Ollanta, pero... Ya pasó con Ollanta. El voto a favor de Ollanta en una proporción importante, como se puede demostrar por los resultados entre primera y segunda vuelta, fue un voto contra Keiko. O sea, lo que se impidió fue que llegara Keiko. Por razones, siempre votamos contra alguien, nunca votamos por algo que nos ilusiona. Así es, especialmente cuando hay segunda vuelta, ¿no? Así es. Y yo creo que ese es el problema. Las opciones en la vitrina no son muchas. Es lo que es, pues. Lucho, muchas gracias por estar esta noche en Buenas Noches. La verdad que siempre es un gusto tenerte acá en el programa. Gracias a ti, Augusto. Ha sido Luis Pázara y le recomiendo muchísimo este libro. Cipriani como actor político. Pausa y venimos con lo último del programa y lo dejo con la noticia tecnológica de Claro.